Continuamos en CAE la noche y como dijimos en la parte introductoria, parece una paradoja que en medio de el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina, fundamentalmente en la franja de Gaza, los precios del petróleo en las últimas 2 semanas se han reducido fuertemente y alcanzaron en el día de ayer el precio más bajo en los últimos 3 meses. Y en el día de hoy siguen bajando y se encuentran en los $75.35 aproximadamente. Esto de verdad que llama mucho la atención y el resultado del por qué está en esos precios el petróleo y sus derivados, pues se debe a un temor respecto de una caída de la demanda global, fundamentalmente en Europa. Y eso se debe a las cifras que han surgido, sobre todo en la zona euro, con una perspectiva de que Alemania podría caer ya en recesión en términos técnicos ya durante este año, y en el caso de que se ha aumentado la producción con estos 300.000 barriles diarios procedentes de Venezuela, y también el hecho de que Arabia Saudita y el propio Rusia no han reducido de forma importante la producción. En el caso de Rusia, pues ha aumentado o ha mantenido la producción de diésel, que es un combustible que necesita el mundo y donde los rusos tienen una gran ventaja porque lo producen a un precio mucho más bajo y estarían en condiciones, junto a sus socios de la OPEP Plus, de ponerlos a disposición del mercado. El hecho de que las cifras de exportaciones de China sean menores o se hayan evidenciado menores a las que se esperaban, y también el índice de actividad industrial, que también, aunque en terreno expansivo estuvo ahí en el límite, pues hizo que los especialistas entendieran que a pesar de la llegada del invierno, pues la demanda global del petróleo y sus derivados sería menor a la originalmente proyectada. Esto de alguna manera es un alivio para las finanzas públicas que se han visto diezmadas porque han tenido que transferir recursos presupuestarios para cubrir el déficit del petróleo y sus derivados, los precios internos de los combustibles. Pero vamos a ver estas láminas que publicó en el día de hoy el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo respecto de los precios. Miren aquí los indicadores económicos nacionales e internacionales durante el trayecto de esta semana, que va del 4 al 10 de noviembre. Y es que no ha habido variación en los precios ni de la gasolina, ni del gasoil, ni del fuel oil, o mejor dicho del GLP. El fuel oil cayó en 7.58, el queroseno aumentó en 2 pesos con 30 centavos y el Aptur aumentó en 1 peso con 94 centavos. Hay que decir que el Aptur es el combustible que utilizan las aeronaves que surcan el cielo y traen turistas y también carga, ¿verdad?, para materias primas y productos terminados que se consumen en el territorio nacional. Ahí está, y se espera que en la próxima semana hayan variaciones a la baja, tanto de la gasolina, el gasoil o alguno de los combustibles, porque hay que establecer que República Dominicana, que en el país la refinería dominicana de petróleo solamente refina cerca del 32% de la demanda interna, es decir, casi un 70% de los combustibles que se consumen internamente son productos terminados que se importan desde el resto del mundo, fundamentalmente de Estados Unidos y de Trinidad y Tobago, a el país, incluyendo el tema del gas natural. Así es que esperamos, repito, que con esta diferencia de cerca de $10 de este rango de precios que introdujo el presidente Luis Abinader cuando empezó el vendaval inflacionario luego de la invasión rusa a Ucrania, ese rango de si era mayor a 85 y menor a 115, entonces el gobierno iba a destinar recursos para vía subsidio cubrir el diferencial, pues ahora está por debajo, por lo menos en las últimas 2 semanas en promedio ha estado por debajo
de esos $85. Y repito, aunque la mayoría de los productos derivados del petróleo que se consumen en el país son productos terminados, pues entendemos que esta diferencia importante pues podría coadyuvar a que al menos uno de los derivados del petróleo de mayor consumo podría reducirse, aunque fuera ligeramente de precio. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina, cortesía del Ministerio de Economía. Aquí estamos viendo que del 3 de noviembre o al 3 de noviembre de este año, los indicadores económicos internacionales tenemos que, en el caso del crudo de Texas, como había anticipado, había bajado al 3 de noviembre 2.36%. Actualmente esa caída es superior, está por encima de un 6%. Y en el caso del oro había aumentado un 0.30% y del maíz, que había aumentado un 1.54%. El maíz es una materia prima importante que se trae desde el resto del mundo para toda la industria alimentaria, ¿no?, del país, y lógicamente es uno de los precios que más afecta la cadena de producción de alimentos en nuestro país. Vamos a seguir, señor director, con estas láminas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con los principales indicadores nacionales e internacionales. Estamos viendo una reducción del aceite de soya de 1.91% y un aumento de la soya en granos en 1.80%. Esto también es un insumo esencial utilizado en la industria alimentaria del mundo, pero también de nuestro país, y somos importadores netos tanto del aceite de soya como de la soya en granos. Vamos a seguir, si no nos queda la última lámina, señor director, de esta actualización. Aquí estamos viendo ya los precios del cacao, que somos exportadores, aumentó 0.85%, el trigo, que somos importadores netos, aumentó un 1.24%, en el caso del café, que también somos en este momento parece que importadores, aunque sea mínimamente, aumentó un 3.36%, y el precio del níquel, del que sí somos exportadores en términos netos, aumentó en 1.36%. Estos son precios internacionales importantes que de alguna manera afectan nuestra balanza comercial y nuestra cuenta corriente de la balanza de pagos, obviamente, y es importante tenerlos en cuenta, actualizarlos para ver cómo van a impactar toda la cadena productiva y toda la balanza, nuestra relación comercial con el resto del mundo. Vamos al piso, señor director, si esta es la última de las láminas, y quería resaltar el hecho de la variación en los precios internacionales del petróleo y sus derivados. Lo digo no con ánimo de presionar al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, sino por el contrario, sabemos el gran trabajo que se está haciendo allí, el hecho de gestionar todo este tema de los combustibles, porque hay que decir que cuando hablamos de la exitosa estrategia de coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central y apoyada por el Ministerio de Hacienda, que ha permitido llevar la inflación al rango meta, es decir, 4% más o menos un 1%, que actualmente está en 4.41%, se debe, entre otras cosas, al subsidio a los derivados del petróleo. ¿Por qué? Porque los derivados del petróleo son un elemento de costo fundamental que interviene en toda la estructura productiva nacional. Y gracias a esos subsidios, ¿verdad?, porque no hay almuerzo gratis en economía, que salen del presupuesto, pues obviamente que la inflación ha podido, digamos, reducirse a ese rango meta y no ha afectado como pudo haber afectado el bolsillo de la mayoría de los dominicanos, especialmente de los sectores más vulnerables, gracias a estos subsidios. Ahora, eso ha costado recursos presupuestarios, y el hecho de que el subsidio también conduce a un mayor déficit fiscal, ¿no? Esto es importante, pero todo esto se hace para mantener la cohesión social a través de la paz social y la convivencia pacífica.
ir en auxilio de los sectores más vulnerables en este momento, es apoyar la democracia. Aunque lógicamente estos subsidios abiertos o generalizados tienden a beneficiar más a los que consumen más, a los que tienen mayor poder de compra. Cuando uno descompone la inflación entre quintiles de ingresos, se da cuenta, tal y como publica el Banco Central, así como el Ministerio de Economía, que los quintiles de mayores ingresos son los que se ven menos afectados por la inflación. Y esto porque esos quintiles de más altos ingresos dedican una menor proporción de sus ingresos para comprar bienes y servicios, fundamentalmente alimentos y bebidas no alcohólicas, contrario a lo que pasa con los quintiles 1 y 2, que son los de menores ingresos. Pero ¿qué hubiera sido de este país sin los subsidios? Yo no sabría ni qué decir. Porque si nos quejamos, a pesar del buen manejo macroeconómico que se ha hecho por parte del Banco Central, apoyado por el Ministerio de Hacienda, con el tema de la reducción de la inflación, y aún nos quejamos porque vemos que los precios, cuando vamos a los supermercados y a los mercados, no necesariamente se han reducido en la misma proporción, algo que es entendible, porque los comerciantes pues compran a costo de reposición, y de alguna manera ese valor se ve reflejado a la hora de vender el artículo que expenden a los consumidores, pues lógicamente sin ese auxilio del subsidio a los combustibles, no sé qué hubiera pasado en nuestro país. A lo mejor no estuviera yo hablando tranquilamente aquí por Voz Media Network como lo hago todos los días. Así es que